ocular y es miembro fundador y jefe del Comité de Infecciones de la Fundación Oftalmológica Nacional. Adicionalmente, es fundadora del Laboratorio de Superficie Ocular y Ojo Seco del Grupo Oftalmológico Horus y es docente de oftalmología de la Universidad del Rosario en convenio con la Fundación Oftalmológica Nacional para pregrado y posgrado. Asimismo, quiero saludar y agradecer especialmente a Laura Pazmiño Larrota, quien es estudiante de medicina de la Universidad del Rosario, se encuentra en 9º semestre, es miembro adjunto del grupo de interés en oftalmología y ha preparado esta maravillosa charla para nosotros. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Laura y bienvenida, doctora Juliana. Muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias, William, por la invitación tan amable para participar en el día de hoy. Bueno, entonces demos inicio a la presentación del día de hoy. El tema es ojo seco. Mi nombre es, como ya lo dijo William, Laura Andrea Pazmiño Larrota, estudiante de 9º semestre de la Universidad del Rosario, miembro adjunto del grupo de interés en oftalmología. Primero que todo, agradecer a la doctora Juliana Tirad por ser nuestra tutora el día de hoy. A la doctora Alejandra Latorre, nuestra mentora del grupo de interés, y al doctor Guillermo Marroquín, y al laboratorio de ojo seco de Horus Grupo Oftalmológico de Bogotá, Colombia. Bienvenido, doctor Marroquín. Bueno, estos son los temas que trataremos el día de hoy de ojo seco. Entonces, la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, hormonas y sexo, ojo seco y iatrogénico, superficie ocular y película lagrimal, fisiopatología, clasificación, diagnóstico y finalmente el tratamiento. En cuanto a la definición de ojo seco, el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y acompañada por síntomas oculares, donde la inestabilidad e hiperosmolaridad de dicha película, la inflamación y el deterioro de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Esta es la definición del DIUS-2 de ojo seco. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? El ojo seco es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Es un desorden funcional, es un desorden complejo, no se puede caracterizar por un proceso único, son muchos procesos los que hacen esta enfermedad y por lo tanto los signos y síntomas también pueden variar. La homeostasis, hay una pérdida de homeostasis. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Es ese estado de equilibrio dinámico del cuerpo con respecto a las múltiples funciones y a la composición química de los tejidos. Entonces, cuando hay una pérdida de homeostasis, ¿qué pasa? Entonces hay unos signos de imbalance de la película lagrimal y de la superficie ocular, que los veremos más adelante. Con esta pérdida de homeostasis también vamos a presentar unos síntomas, los pacientes también van a presentar unos síntomas. Y elementos fisiopatológicos a tener en cuenta y que son claves en la enfermedad de ojo seco: la inestabilidad de la película lagrimal, la hiperosmolaridad, una inflamación y ya una lesión como tal, que nos van a generar anormalidades neurosensoriales, que va a ser un círculo vicioso de la enfermedad de ojo seco. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la enfermedad del ojo seco va del 5 al 50%, es una prevalencia bastante amplia. Esto depende de muchos factores, depende de quién esté evaluando, qué clínico esté evaluando, con qué criterios está evaluando el ojo seco, con qué criterios define el clínico, el doctor, el ojo seco. Entonces, por eso es que es una prevalencia bastante variable. Es una prevalencia que sí es una prevalencia que se basa en signos, puede ser una prevalencia de hasta el 75%, lo que quiere decir que probablemente la población pueda tener muchos signos sin tener algún síntoma de ojo seco.
En el mundo hay aproximadamente 80 millones con enfermedad de ojo seco. La disfunción de las glándulas de meibomio en mayores de 48 años, de 40 años es del 38 al 68%, es bastante alta. Y la edad es un factor de riesgo muy importante. A mayor edad, mayor prevalencia de enfermedad de ojo seco. En los mayores de 50 la prevalencia es del 30%. Es mucho más común en mujeres. En este tema del sexo entran a jugar muchas cosas, como por ejemplo todo el tema hormonal, que ya lo vamos a ver. En los niños, en un estudio en Corea, la prevalencia fue del 6.6%. Hay un estudio acá en Bogotá, Colombia, hecho por el grupo oftalmológico y el laboratorio de ojo seco de Horus Grupo Oftalmológico en conjunto con la doctora Alejandra Latorre y la Universidad del Rosario. Este estudio está en este momento en proceso de publicación, en donde tomaron a 60 niños entre 7 y 17 años, una edad promedio de 12 años, todos con alguna exposición a alguna pantalla, a algún medio visual, y determinaron que la prevalencia de ojo seco en estos niños era de un 28.3%, pero todos estos niños presentaban algún marcador de ojo seco, al menos uno, todos los niños. Pero ya como tal, un diagnóstico de ojo seco en un 28.3%, pero no se logró hacer una asociación estadísticamente significativa del ojo seco y una asociación a las pantallas directamente o a cualquier medio audiovisual. En Estados Unidos hubo un estudio en donde la prevalencia de jóvenes fue de 7%, y pues hay una asociación, como ya lo veníamos diciendo, de las pantallas, de los climas fríos, de los climas secos y de las grandes ciudades por todos los temas de polución y demás que van a estar asociadas con el ojo seco, pero esos son factores de riesgo que ya veremos más adelante. Y pues la enfermedad de ojo seco genera unos costos indirectos muy grandes y va a reducir la productividad de las personas en el trabajo. Entonces, el ojo seco, podemos tener un ojo seco, como ya lo vamos a ver más adelante, pero es un pequeño, como para contextualizarlos un poco acerca de la epidemiología. El ojo seco se puede clasificar en acuodeficiente o deficiencia acuosa y un ojo seco evaporativo. El más común de estos dos va a ser el ojo seco evaporativo, que va a ser como tal por una deficiencia lipídica, que como vemos acá es el 86%, mientras que el acuodeficiente es de un 14%. Dentro del ojo seco evaporativo también podemos tener un ojo seco mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que es tanto por deficiencia acuosa como de tipo evaporativo. Esto es aproximadamente un 36% de todo ese ojo seco evaporativo, y ya como tal un ojo seco evaporativo puro, por una disfunción de glándulas de meibomio pura, va a ser de aproximadamente el 50%. Entrando ya a los factores de riesgo dentro de la enfermedad del ojo seco, y el DIUS-2 clasifica los factores de riesgo en consistentes, en factores de riesgo probables y en factores de riesgo inconclusos. Pues hay que tener en cuenta que todos estos factores de riesgo se deben tener en cuenta a la hora pues también hacer un diagnóstico, analizar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente. Entonces, como ya vimos, la edad, las personas adultas tienen mayor prevalencia de ojo seco, el sexo, las mujeres, enfermedades de tejido conectivo, el síndrome de Sjögren, deficiencia de andrógenos, el uso de las pantallas, el uso de lentes de contacto, las terapias de reemplazo estrogénica, los trasplantes de células hematopoyéticas, como ya habíamos dicho, los climas, la polución, la baja humedad, y algunos medicamentos también nos van a causar esta enfermedad de ojo seco, o pues son factores de riesgo para la enfermedad. Los antihistamínicos, los antidepresivos, algunos ansiolíticos y la isotretinoína se ha visto que están relacionadas con el ojo seco y es un factor de riesgo consistente del ojo seco. Ya como factores de riesgo probables,
diabetes, rosácea, infecciones virales, la enfermedad tiroidea, algunas condiciones psiquiátricas, el terigio, los bajos niveles de HDL, conjuntivitis alérgicas y también algunos medicamentos, como los anticolinérgicos, los diuréticos, los beta bloqueadores. Ya vamos a ver eso más adelante. Y ya unos factores de riesgo inconclusos, pero que no hay que dejar de lado, que sea de raza hispánica, la menopausia, que también está muy relacionada con todo el tema hormonal, el acné, la sarcoidosis, el tabaquismo, el alcohol, el embarazo, infección por Demodex, inyección de toxina botulínica, las multivitaminas y los anticonceptivos orales. En cuanto al sexo, el género y las hormonas, como hemos dicho, es muy importante en cuanto a los factores de riesgo de enfermedad de ojo seco. Entonces, tenemos las hormonas esteroideas, las hormonas hipotálamo pituitarias, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, la insulina, el factor de crecimiento insulínico. Todo esto va a ser muy importante para toda la regulación de superficie ocular y toda la producción lagrimal y demás. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos factores porque la falla en alguno de estos de estas hormonas o la deficiencia de alguna de estas hormonas, pues nos va a poder predisponer a una enfermedad de ojo seco. Los andrógenos van a regular la superficie ocular y todos los anexos, por lo tanto una deficiencia de andrógenos pues ya nos va a poder generar una mayor predisposición para disfunción de glándulas lagrimales, va a aumentar el riesgo de una disfunción de glándulas de Meibomian. Y bueno, y los estrógenos aún no se conoce muy bien y no está muy bien descrito pues qué relación podría tener, pero pues sí se ha visto que de acuerdo al sexo, al tejido y pues a la dosis de estrógenos en caso que se esté haciendo una terapia hormonal, pues podría generar algún cambio. Y pues la menopausia y la andropausia, estando relacionadas directamente con las hormonas, también puede ser un factor predisponente. Entramos ahora al ojo seco y atrogénico, pues como médicos es muy importante conocer todos esos medicamentos que pueden estar predisponiendo al paciente a generar enfermedad del ojo seco. Entonces, es muy importante en el caso de que estemos dando un medicamento al paciente, saber que puede tener un efecto tóxico, algún efecto alérgico, inmunoinflamatorio o pues que reduzca la secreción lagrimal para así pues estar pendiente de algún síntoma y pues poder empezar una terapia y poder empezar modificaciones del estilo de vida y pues ya ir hablando con el paciente acerca de lo que podría generar ese medicamento que se está tomando. Entonces, como vemos, hay muchísimos medicamentos. Estos son medicamentos tópicos, tratamientos tópicos. Entonces, agonistas adrenérgicos, antialérgicos, antivirales, beta bloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica, agonistas colinérgicos, micóticos, midriáticos, prostaglandinas. Como vemos, son muchos los medicamentos que podrían estar involucrados en la enfermedad del ojo seco y pueden ser un factor de riesgo. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta porque pues somos los mismos médicos los que los estamos formulando. También tenemos medicamentos no solo tópicos, también tenemos medicamentos sistémicos, la analgesia, algunos anestésicos, los antimuscarínicos, antihipertensivos, bueno, y demás, todos estos relacionados con la enfermedad. Los lentes de contacto, como ya habíamos dicho, es un factor de riesgo importante en la enfermedad de ojo seco, va a generar unos cambios biofísicos en toda la película lagrimal. Y las cirugías principalmente nos pueden lesionar los nervios, podemos hacer una sección de la inervación corneana. Sabemos que la inervación corneana dada por el nervio trigemino es muy importante pues para todo el mecanismo neurofisiológico que va a estar regulando toda la secreción lagrimal. Entonces, pues en caso de haber una lesión, pues vamos a tener un compromiso y podemos generar enfermedad de ojo seco, desencadenar la enfermedad de ojo seco.
Cirugías como cuáles, una cirugía refractiva, una cirugía palpebral, una queratoplastia, una blefaroplastia, una catarata, cualquier tipo de cirugía ocular nos puede generar y desencadenar el ojo seco. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya entrando un poco a anatomía y fisiología de superficie ocular, es un repaso muy rápido, ya hemos visto un poco de esto, entonces como cosas claves que tenemos que tener en cuenta en la enfermedad del ojo seco. La superficie ocular va a estar cubierta por una lámina de epitelio. Este epitelio va a recubrir toda esta superficie ocular hasta tanto las uniones mucocutáneas de los bordes palpebrales. Esto se tiene que hidratar y se tiene que lubricar. ¿Esto cómo se hace? Por medio de las lágrimas. Entonces, ¿qué es una lágrima? ¿Por qué está producida la lágrima? ¿Qué contiene la lágrima? Entonces tenemos una capa mucosa, una capa acuosa y una capa oleaginosa, que sería la misma capa lipídica. ¿De dónde vienen estas tres capas? Entonces, la capa lipídica, que es esta que vemos acá, esta amarilla que vemos acá, que es la más externa, viene de las glándulas de Meibomian. Esta capa, que es la acuosa, va a venir de las glándulas lagrimales, tanto las principales como las secundarias, y ya una capa mucosa que va a venir como tal de las células caliciformes, que es esta capa que vemos acá. Entonces, como venía diciendo, hay unos mecanismos neurofisiológicos que siempre van a regular esta secreción lagrimal. Entonces, si hay una lesión de los mecanismos neurofisiológicos, pues también vamos a tener una hiposecreción lagrimal, o pues vamos a tener una disrupción de estos mecanismos regulatorios. Entonces, la película lagrimal, como ya habíamos dicho, estaba compuesta por tres capas. El DIUS-II las describe como dos capas principalmente. Entonces tenemos esa capa lipídica y ese complejo que uniría la capa acuosa y la capa mucinosa, que sería el complejo acuomucínico. Entonces, siempre en un ojo sano va a haber una interacción entre los lípidos, entre las mucinas, las proteínas y todas las sales, todo esto que va a prevenir la evaporación. Entonces, si tenemos alguna disrupción o disfunción, por ejemplo, de la capa lipídica, que la podríamos ver, por ejemplo, en una disfunción de glándulas de Meibomio, entonces esta interacción no va a ser la adecuada, lo que nos va a predisponer a que haya una mayor evaporación de la lágrima y pues esto nos pueda generar una enfermedad de ojo seco. Entonces es muy importante saber que todos los componentes de la película lagrimal siempre van a estar en estrecho contacto e interacción que va a permitir pues que el ojo funcione normal y que la película lagrimal no se evapore rápido y que se evapore en el tiempo que se tiene que evaporar. Muy importante también el glicocálix, que también va a participar en todo este proceso, que van a ser todos los mucopolisacáridos, y pues encima de este que ya vamos a tener toda la película lagrimal como tal, que va a estar en constante interacción con todo este glicocálix. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de ojo seco? Entonces, vamos a tener una lesión en esta unión del glicocálix con todos los componentes y pues vamos a tener un cambio en las mucinas y en la glicosilación de los péptidos y las proteínas que no nos va a permitir que haya una interacción adecuada entre toda la película lagrimal. A grandes rasgos ya lo vamos a ver. Entonces, ahora sí entrando a la fisiopatología y la etiología del ojo seco. Entonces, quiero que nos fijemos primero en el círculo pequeño que vemos acá. No sé por qué se me fue esto. Entonces, en este pequeño círculo que vemos acá, nos va a explicar principalmente por qué se da la enfermedad de ojo seco. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que en el ojo normal y en el ojo seco siempre va a haber evaporación. ¿Qué va a pasar? Que en el ojo seco, por deficiencia acuosa, tenemos una evaporación normal, pero lo que va a pasar es que la secreción lagrimal va a estar afectada. Por lo tanto, aunque hay una evaporación normal, el mecanismo de la secreción lagrimal, que sería el mecanismo compensatorio a esa evaporación, va a estar disminuido. ¿Qué va a pasar por el otro lado? En la enfermedad de ojo seco, por
evaporación, entonces lo que va a pasar es que va a haber una mayor evaporación y que todos esos mecanismos, aunque tengo unas glándulas normofuncionantes, no me alcanzan a compensar toda la evaporación, ese estado hiperevaporativo en el que está la lágrima. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que haya una hiperosmolaridad de la lágrima. La lágrima es muy importante, la osmolaridad de esa lágrima. Y al haber un estado de hiperosmolaridad, entonces esto lo que nos va a generar es desencadenar toda una serie de cascadas de señalización. Además de toda esa activación epitelial, vamos a tener entonces una liberación de mediadores inflamatorios. Dentro de los mediadores inflamatorios, entonces vamos a tener la interleuquina 1, la interleuquina 17, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y las metaloproteinasas, que pues también son muy importantes en el caso de mirar esos mediadores inflamatorios en la película lagrimal al momento de diagnóstico. ¿Y qué nos va a pasar cuando se liberan todos estos mediadores inflamatorios? Va a haber un deterioro del glicocálix completo, va a haber una pérdida de todas las células caliciformes, que son muy importantes para la película lagrimal, va a haber una lesión epitelial y va a haber mayor apoptosis. Entonces, ¿qué va a hacer todo esto? Pues que tengamos una pérdida progresiva de todas estas células, una lesión del epitelio normal de la película lagrimal, y al final, pues vamos a tener una epiteliopatía puntiforme muy característica del ojo seco, que pues además nos va a generar todo un daño friccional y todo ese nos va a desencadenar todos esos síntomas. Adicional a eso, pues nos va a generar toda la inestabilidad de la película lagrimal. La película lagrimal no está funcionando como debe funcionar, no tiene los componentes que debe tener. Tenemos pérdida de los componentes principales, las células caliciformes, la mucina. Entonces, no vamos a tener estos componentes, vamos a tener una inestabilidad de la película lagrimal que nos va a generar más hiperosmolaridad. Y al generar más hiperosmolaridad, pues va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener todas todas las cascadas de señalización y pues las células inflamatorias, y entonces por esto la enfermedad del ojo seco se conoce como la enfermedad que es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué se trata de hacer en el diagnóstico, en el tratamiento? Principalmente entrar a romper este círculo vicioso para pues empezar a tratar la enfermedad del ojo seco. Entonces, la clasificación del ojo seco, como veníamos diciendo, la clasificación fisiopatológica, tenemos un ojo seco por deficiencia acuosa, que era lo que decíamos, hay un descenso en la producción lagrimal en condiciones de evaporaciones normales, la evaporación es normal, las glándulas no están funcionando adecuadamente, y este se conoce como el estado hiposecretor. Por otro lado, podemos tener el ojo seco evaporativo, en donde ya va a haber una evaporación excesiva de la película lagrimal, en presencia de una glándula normofuncionante. Entonces, acá hay una lesión de la película lagrimal que lo que está haciendo es que no está permitiendo la evaporación adecuada, sino una evaporación excesiva, y los mecanismos compensatorios no alcanzan precisamente a compensar todo lo que se está perdiendo por ese estado hiperevaporativo. Entonces, este se conoce como el estado hiperevaporativo. Entonces, vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar por el ojo seco por deficiencia acuosa. ¿Qué lo puede causar? Lo puede causar una reducción de la secreción. Entonces, como habíamos visto, la edad es muy importante. A mayor edad, menor secreción. Y algunos medicamentos como ya los vimos, los antihistamínicos, betabloqueadores, antiespasmódicos, diuréticos, psicotrópicos, entre otros, van a reducir la secreción. También podemos tener una obstrucción de los conductos, generalmente ¿por qué? Por una enfermedad conjuntival cicatricial. La más común que vemos acá en Colombia, las quemaduras químicas, el síndrome de Steven-Johnson o pues las secuelas del síndrome de Steven-Johnson, enfermedad de injerto contrahospedador y el tracoma, que es muy poco común, o ya como tal un bloqueo sensorial. Entonces, si no estamos teniendo una regulación sensorial, si no estamos sensando precisamente que hay una que pues ya no hay un estado hiperevaporativo o que pues ya la lágrima se evaporó, pues
no vamos a poder activar toda esa cascada de señalización que nos permite volver a regular y la secreción lagrimal. Entonces, ¿por qué se puede dar este bloqueo neurosensorial? Se puede dar por la anestesia tópica bilateral, puede disminuir la tasa de parpadeo, que pues también va a estar muy relacionado, puede haber un compromiso del nervio trigémino y también las cirugías, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la cirugía refractiva y pues entre otras cirugías que nos pueden lesionar y seccionar los nervios. La infiltración inflamatoria de la glándula lagrimal es la causa más común de enfermedad de ojo seco por deficiencia acuosa en todo el mundo occidental. ¿Qué la puede causar? Las enfermedades reumatológicas, la infiltración autoinmune o una hipoproducción lagrimal. La más común es el síndrome de Sjögren. Tener en cuenta que pues en el síndrome de Sjögren hay una hiposecreción tanto lagrimal como salival. Tiene una prevalencia del 0,12% en Colombia entre los años 2012 a 2016 en un estudio que se hizo. Y el síndrome de Sjögren puede ser primario o puede ser secundario. El primario, pues es el síndrome de Sjögren como tal, donde vamos a entrar a buscar los anticuerpos anti-SSA y anti-SSB característicos del síndrome de Sjögren, y el secundario, pues que van a ser las otras enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, esclerodermia, entre otras. Y ya el síndrome no Sjögren, que pues también nos va a generar toda esta infiltración inflamatoria, es lo que ya vimos. Entonces, una deficiencia de la glándula lagrimal, una obstrucción de los conductos, una hiposecreción refleja o una lesión del nervio facial. Ahora pasemos al ojo seco evaporativo. Entonces, ¿cuáles son las causas de este ojo seco evaporativo? Primero, que haya una inestabilidad de la película lagrimal, que puede ser la causa, o sea, que puede empezar a ser la causa principal antes de esa hiperosmolaridad. Nuestra causa principal puede ser la inestabilidad de la película lagrimal, que como veíamos, ella nos daba otra vez la hiperosmolaridad. Puede empezar el círculo vicioso no desde el estado hiperevaporativo y la hiperosmolaridad, sino directamente desde la inestabilidad de la película lagrimal como primer paso. ¿Dónde se puede dar esto? En la xeroftalmia, en algunas alergias oculares, en el uso tópico de conservantes y en el uso de lentes de contacto, donde que vamos a tener una inestabilidad de la película lagrimal que nos va a generar una hiperosmolaridad y así sucesivamente el círculo vicioso. También podemos tener ya en el otro caso una disfunción de glándulas de meibomio. Entonces, si tenemos una disfunción de glándulas de meibomio, entonces vamos a tener una deficiencia de la capa lipídica de la película lagrimal, y esta deficiencia de la capa lipídica también se puede dar por algunos medicamentos como la policarpina y el timolol. Entonces, vamos a explicar un poquito qué es la disfunción de las glándulas de meibomio. Entonces, la disfunción de glándulas de meibomio puede ser de tipo no cicatricial, que es como la que vemos a este lado, que es todo este lado de la gráfica, y ya la cicatricial, que la vamos a ver en todo este lado de la gráfica. Entonces, en la disfunción de glándulas de meibomio no cicatricial, lo que va a haber principalmente es que va a haber una hiperqueratinización de los ductos. Entonces, va a ser principalmente por factores de riesgo como rosácea, dermatitis atópica, psoriasis, entre otros. Entonces, al tener estas enfermedades de la piel, vamos a poder tener una hiperqueratinización de los ductos, y que si tenemos una hiperqueratinización de los ductos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una obstrucción, una dilatación, y al final pues vamos a tener una atrofia por desuso porque pues están obstruidos y hay hiperqueratinizados estos ductos. Si hay una atrofia por desuso, pues va a haber una obliteración de los orificios de la glándula, y nos va a hacer principalmente, además de esto, se va a generar una alteración de toda la estructura lipídica del meibo, que pues es lo que secreta principalmente las glándulas de meibomio, es toda esa capa lipídica, es el meibo, y lo va a volver mucho más viscoso. Entonces esto lo que va a contribuir es a toda esa obstrucción, y pues a esa atrofia y a esa dilatación de los conductos, porque pues es mucho más viscoso de lo que debería ser. Y ya por el otro lado, en la disfunción de glándulas de meibomio cicatricial,
Entonces va a haber una deformidad de los ductos. Se puede dar principalmente por también lesiones de la piel, como por ejemplo una conjuntivitis cicatricial, como ya los habíamos visto anteriormente, cuáles son las causas de conjuntivitis cicatricial. Y lo que va a hacer es una deformidad de los orificios, de los ductos terminales, de la unión mucocutánea y de la placa tarsal. Entonces, como tal, va a haber toda una deformidad de estas glándulas y que va a generar pues una inestabilidad de la película lagrimal porque no hay una secreción adecuada de esa capa lipídica y mucínica de la película lagrimal. Ya entrando un poco a los mecanismos de dolor del ojo seco. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos dos tipos de dolor en el cuerpo y pues en general el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. ¿Qué los diferencia a ambos? El dolor nociceptivo es un dolor en respuesta a un daño o a una amenaza de daño. Entonces puede ser un dolor fisiológico, un dolor agudo, un dolor crónico, pero siempre va a tener es una respuesta tisular a un daño establecido o a una amenaza de daño. Por el contrario, el dolor neuropático es una lesión del sistema nervioso somatosensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay como tal, no es un dolor respondiendo a un daño como tal o a una lesión, sino que pues ya es una lesión como tal del sistema somatosensorial. Entonces es un dolor patológico que no tiene un dolor biológico o que no está respondiendo a un dolor, a una lesión como tal. Entonces, el dolor se va a transmitir a través de axones periféricos de las neuronas, principalmente del ganglio trigémino, como ya lo habíamos dicho, que van a inervar toda la córnea y la conjuntiva. Entonces, por esto decíamos que alguna cirugía que pueda lesionar estos nervios, pues nos va a poder generar, desencadenar toda una cascada de eventos. Entonces, tenemos tres tipos de receptores principales. Tenemos unos receptores polimodales. Entonces, los receptores polimodales responden a estímulos térmicos, químicos y mecánicos. Y adicional a esto, en la enfermedad de ojo seco se van a ver estimulados o se van a estimular por los mediadores inflamatorios, las metaloproteinasas, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, entre otros. Tenemos los mecanorreceptores que van a ser van a responder a estímulos de fuerzas mecánicas, los vamos a encontrar en la córnea, en la conjuntiva y en la esclera. Y por último, vamos a tener los termorreceptores de frío, pues que como su nombre lo dice, van a responder a estímulos de temperatura y adicional a esto van a responder a estímulos de osmolaridad. Entonces, en el ojo normal, estos termorreceptores van a estar actuando y van a estar funcionando, porque en el momento en el que la capa, en el que la película lagrimal disminuye porque se está evaporando, se están estimulando estos receptores para volver a hacer toda una secreción de la película lagrimal como tal y volver a hacer esa capa adecuada que se estaba perdiendo por esa evaporación. Entonces, los termorreceptores que responden a temperatura y osmolaridad están activados en ojo sano y son importantes para toda la regulación. Los vamos a encontrar en la córnea periférica, en la esclera y en el limbo. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de ojo seco? Como ya dijimos, puede o disminuir la secreción lagrimal en el ojo seco por deficiencia acuosa o aumentar la evaporación. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Una resequedad. ¿Cómo así? Entonces, esta resequedad nos va a generar una lesión nerviosa por esa misma hiperosmolaridad que se está generando, que como ya vimos en toda la fisiopatología, pues es lo que también nos va a empezar a generar ese círculo vicioso. Entonces va a haber una exposición o una disrupción del epitelio, puede haber ambas, y nos va a generar una inflamación, una exposición y una lesión de las terminaciones nerviosas. Entonces, esta lesión de las terminaciones nerviosas, esta inflamación, esta exposición, pues va a hacer que haya una activación de los receptores. Entonces, como decíamos, los nociceptores polimodales se iban a estimular, por ejemplo, en la inflamación, entonces va a haber una sensibilización de los nociceptores polimodales y de los mecanonociceptores. Y pues va a haber una depresión de los termorreceptores del frío, no van a estar funcionando adecuadamente.
Entonces ya esta es otra clasificación de ojo seco. Esta clasificación es más dada por signos y síntomas, no tanto como la clasificación fisiopatológica que acabamos de ver. Entonces, vamos a desglosar un poco esta tabla. Entonces, lo primero, tenemos un paciente. Tenemos un paciente que está sintomático. Entonces, tiene síntomas, tiene ardor, tiene ojo rojo, demás. Ya vamos a ver los síntomas. Entonces, el paciente está sintomático, pero se evalúa al paciente y no tiene signos. Entonces, si el paciente no tiene signos, podemos pensar dos cosas. La primera, que puede ser un dolor neuropático, que como ya dijimos es ese dolor que está desencadenado cuando no hay una lesión como tal. Entonces, bueno, esto ya se maneja por clínica del dolor y demás. O podemos estar pensando en que, aunque tiene síntomas y no tiene signos, puede estar en una fase preclínica y hay que empezar a tratar esa fase preclínica. Entonces, pues primero que todo, observar educación al paciente, alimentación, cuidados generales, protección y demás, y empezar pues una terapia preventiva. Vámonos entonces hacia el otro lado. Entonces ahora tenemos un paciente sintomático, pero que además tiene signos de daño o lesión de superficie ocular. Entonces acá se empieza con todo el algoritmo diagnóstico del ojo seco. Entonces se hacen unas preguntas primero de triage para evaluar si verdaderamente podemos estar hablando de un ojo seco o si tenemos que desviarnos hacia otras patologías diferentes. Y pues otros diagnósticos diferenciales. En dado caso pues que haya otros diagnósticos diferenciales, pues se redirecciona hacia la especialidad de estos diagnósticos diferenciales. Y si definitivamente estamos pensando en un ojo seco, pues diagnosticamos el ojo seco. Todo el algoritmo diagnóstico ya lo vamos a ver. Ahora nos vamos a ir para el otro lado, los pacientes asintomáticos. Si es un paciente que llega a consulta que está asintomático y no tiene signos, pues está normal, no tiene enfermedad de ojo seco, pues no creemos que esté en una fase preclínica. Si el paciente es asintomático y tiene signos de daño de superficie ocular o de enfermedad de superficie ocular, entonces podemos pensar en que es un paciente que tiene una predisposición a enfermedad de ojo seco que aún no ha hecho síntomas, pero que probablemente los pueda hacer muy pronto, pues a lo largo del tiempo puede hacer esta enfermedad. Entonces acá pues empezar a hacer un manejo preventivo y demás. Y si ya tenemos estos mismos signos, pero el paciente está sintomático, entonces también podemos pensar que el paciente ya tiene una lesión nerviosa, tiene una condición neurotrófica en que no le está permitiendo sensar y sentir pues esos síntomas del ojo seco, porque tiene una disfunción nerviosa, una lesión nerviosa como tal. Estos pacientes pues también se deben tratar como una enfermedad de ojo seco. Entonces acá abajo, pues lo que ya habíamos explicado antes, el ojo seco puede ser evaporativo, puede ser por deficiencia acuosa o puede ser mixto, como dijimos en la parte de epidemiología, como ya habíamos abordado ese tema, el ojo seco evaporativo es el más común de todos, es casi el 86% del ojo seco, pero una parte de ese ojo seco evaporativo que veíamos que era aproximadamente el 36% va a ser mixto y el 14% ya va a ser por una deficiencia acuosa. Entonces, esto es muy importante porque adicional a ver si el paciente tiene o no ojo seco, hay que saber qué tipo de ojo seco tiene el paciente, porque pues esto va a cambiar el tratamiento que se le va a dar al paciente, porque no es lo mismo tener un paciente que tenga una disfunción de glándulas de meibomio y que pues que me esté haciendo un ojo seco evaporativo, a un paciente que pues no tenga una adecuada secreción lagrimal o que tenga una obstrucción lagrimal que le esté generando la enfermedad de ojo seco. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta.
Ya entrando al diagnóstico, este es el algoritmo del DIUS que propone el DIUS para el diagnóstico de ojo seco. Entonces, como dijimos, lo primero son unas preguntas de triage para mirar si hay algún otro diagnóstico diferencial en el que podamos pensar. Entonces, ¿qué tan severo es el disconfort? Si tiene alguna resequedad también en la boca, hace cuánto tiene los síntomas, si se ha afectado la visión, bueno, entre otras. Entonces ya después de haber hecho estas preguntas de triage y haber identificado que verdaderamente podemos estar hablando de una enfermedad de ojo seco, entonces empezamos a analizar los factores de riesgo a los que esté expuesto el paciente, que pues fue todos los que ya vimos, y pues con respecto a eso, entonces ya podemos empezar a hacer unos test diagnósticos de ojo seco. Entonces, dentro de los test diagnósticos, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Evaluar los síntomas del paciente. Entonces, hay dos escalas que se usan para evaluar los síntomas del paciente. La primera es la de Q5 y la otra es el OSDI. Entonces, de acuerdo a los puntajes que nos den estas escalas, pues podemos empezar a hacer otros marcadores homeostáticos como tal, que ya serían como tal los signos, no solamente los síntomas, para empezar a evaluar la enfermedad del ojo seco. Y ya por último, entonces ya este pedazo de acá que vemos, entonces ya después de haber diagnosticado la enfermedad de ojo seco, entonces hay que saber qué tipo de enfermedad es. Si es por una disfunción de glándulas de Meibomian, que sería ese tipo evaporativo, entonces hay una capa lipídica que está normal, o si es por una deficiencia acuosa, que pues sería con el TMH. Ya vamos a verlo por uno. Entonces empecemos. Lo primero es hacer los test diagnósticos, es hacer el screening de la sintomatología del paciente. Entonces, ¿qué síntomas puede referir el paciente? Resequedad ocular, que tiene el ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, que tiene picor, escozor, que tiene un cansancio ocular, irritación, lagrimeo, fotofobia, visión fluctuante y demás. Entonces, esta es el OSDI. Entonces, como vemos, son escalas que evalúan principalmente la sintomatología del paciente y qué tan grave es. Entonces, de acuerdo pues a la sintomatología del paciente y al puntaje de estas escalas, que sería el OSDI, que es la más usada, y el de Q5, vamos a empezar a evaluar al paciente. Entonces, sí, vamos a evaluar si verdaderamente podemos empezar a hacer otras pruebas diagnósticas o únicamente pues no estamos hablando de ojo seco porque pues no tiene sintomatología que verdaderamente es significativa. Entonces, pues estas son las escalas que se usan, como les dije, OSDI y de Q5. Ya cuando tenemos un puntaje OSDI mayor o igual a 13, un puntaje de Q5 mayor o igual a 5, entonces ya empezamos a mayor o igual a 6, entonces ya empezamos a evaluar otros marcadores de homeostasis, que son como tal los signos del paciente. Entonces, hay un orden para evaluar estos marcadores de homeostasis. Entonces, lo primero que podemos evaluar es el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, porque recordar que pues el invasivo, que sería el número 3, tiempo de ruptura lagrimal invasivo, nos va a alterar la osmolaridad, y la osmolaridad también es importante medirla. Entonces, el primero que podemos hacer es el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, después la osmolaridad, después podemos hacer un tiempo de ruptura lagrimal invasivo y después una tinción de superficie ocular. ¿Por qué? Porque tanto el invasivo como la tinción de superficie ocular pues necesitan una tinción, por lo tanto, pues nos puede cambiar esa osmolaridad y nos puede aumentar la osmolaridad. Entonces es muy importante siempre seguir un orden para pues realizar estos marcadores de homeostasis. Entonces, evaluando la estabilidad de la película lagrimal, entonces, ¿cómo se define? Como el tiempo de un parpadeo completo y la ruptura de la película lagrimal. Entonces, esto se puede hacer, como lo dijimos, con un test no invasivo, que es simplemente, por ejemplo, con este Oculus Keratograph. Entonces, lo que se hace principalmente es que se le pide al paciente que parpadee
que mantenga el ojo pues sin parpadear y mirar cuánto es el tiempo en el que hay una ruptura de la película lagrimal. ¿Cómo se ve esto? Entonces se ve como esta disrupción, esto es una malla, la verdad esto no es el Oculus Keratograph, es simplemente una malla que se puede usar y se alcanza a ver cómo hay una ruptura de la película lagrimal. Entonces es medir ese tiempo en el cual existe esa ruptura de película lagrimal. Ya, como dijimos, hay otros test mucho más avanzados que van a evaluar exactamente lo mismo, que puede ser el Oculus Keratograph, en donde, por ejemplo, ya va a ser todo un programa en donde las áreas que nos muestran acá van a ser principalmente las áreas donde hay una resequedad o pues donde ya no hay como tal esa película lagrimal bien montada. Entonces, un tiempo de ruptura lagrimal menor a 10 segundos ya se considera como un diagnóstico de una inestabilidad de la película lagrimal. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que hay factores que van a influir en esta estabilidad de la película lagrimal. Entonces, como habíamos dicho, la fluoresceína y pues las otras tinciones pueden afectar esta disrupción de la película lagrimal, la temperatura, la humedad, la circulación del aire y pues la misma tasa de parpadeo del paciente nos pueden estar afectando esta estabilidad. Entonces, este es un video de cómo se realiza el examen, cómo se realiza según el DIUS, la estabilidad de la película lagrimal. No sé si Of escuchan. tear film stability. It is observed non-invasively by reflecting Myers, often in the form of grid patterns or placebo. Ay, qué pena. Tear breakup time is an indicator of tear film stability. It is observed non-invasively by reflecting Myers, often in the form of grid patterns or Placido disc, from the air-liquid interface. The patient is asked to blink normally and then refrain from blinking as long as possible. The time taken for the first disruption or a distortion to appear in the reflected Meyer pattern is recorded. Due to the inherent variability in this measurement, an average of 3 measures is usually taken. Corneal topographic instrumentation can allow objective assessment of the Placido disc distortion that occurs with tear film thinning and breakup. Real-time image analysis algorithms can highlight these areas following a blink, as seen in this video. A map of the areas that break up over the ocular surface over time is generated, along with an overall breakup time profile. A shallow gradient indicates gradual destabilization of the film, whereas dry eye patients tend to exhibit a quicker breakup time with a steeper gradient. Other instruments can project Myers from the tear film surface for subjective evaluation of the tear breakup time with a digital timer. Often a grid can be inserted to make the breakup easier to detect. An increasing number of instruments can achieve a similar effect. In instances where instrumentation is not available to enable non-invasive tear stability assessment, visualization of the breakup can be facilitated at the slit lamp with the use of fluorescein and a blue light. It should be noted, however, that this technique is invasive and can distort the estimation of tear film stability, especially if too much volume is instilled. To undertake a breakup time measurement in this way, fluorescein is first instilled. A saline drop should be placed on a fluorescein strip without touching the bottle and the excess fluorescein flicked off. The strip should be applied flat to the temporal canthal lid margin area while the patient looks up, as this avoids damaging cornea, conjunctiva, and lid margins that will subsequently be assessed. The best time to assess fluorescein staining is approximately 1 to 3 minutes after installation. A wide, bright blue beam should be used to excite the fluorescein with a yellow bandpass filter in front of the observation system to enhance the fluorescein view. The time taken between a blink and the first appearance of a dark spot, as indicated by the arrow, is recorded. And again, due to the variability in the measurement, 3 recordings are generally average.
Bueno, entonces como vemos, son varios los exámenes que se podrían usar para evaluar esta ruptura de la película lagrimal, siendo uno no invasivo y el otro invasivo, como lo vimos al final del video. ¿Por qué no me está...? Ahora, tenemos que evaluar también pues dentro de la composición de la lágrima, tenemos que evaluar también la osmolaridad. Entonces, ¿cómo se define la osmolaridad? Como la cantidad de solutos disueltos por volumen de muestra. La osmolaridad normal va a variar de 302 más menos 9,7 miliosmoles por litro. La osmolaridad va a variar de un ojo al otro y puede haber una variación de 6,9 más menos 5,9 miliosmol por litro, más o menos aproximadamente 11. ¿Qué puede modificar esta osmolaridad? La hidratación corporal, la capa lipídica, el ancho de apertura palpebral. ¿Qué está haciendo esto? Qué pena. El ancho de apertura palpebral, pues el mismo intervalo de parpadeo, como ya lo habíamos dicho, la estabilidad de la película lagrimal y pues algunas condiciones ambientales, el viento, polución, entre otras. Entonces, la osmolaridad nos va a ayudar también a clasificar ese ojo seco en leve a moderado o ya severo, de acuerdo a la osmolaridad del paciente. Entonces, leve a moderado sería más o menos de 315 más menos 11,4 y ya severo sería de 336 más menos 22,3. Entonces, pues tener en cuenta que el valor normal es 302 más menos 9,7, 8,3. Entonces, veamos este video. Evaluation of the osmolarity of tears collected from the meniscus provides an objective measure of global tear quality. Dry eye, irrespective of whether aqueous deficient or evaporative in nature, results in tear hyperosmolarity with a higher than physiological solute concentration. For the current commercial device that measures tear osmolarity in a clinical setting, it is recommended that the device is switched on well in advance of the measurement to ensure equilibrium. The test card should be stored adjacent to the device for temperature consistency. Each day before measurements are collected, calibration of the pens is checked with the blue calibration test cards provided. The test card is clipped into the pen and the pen returned to its cradle. An osmolarity reading of 334 or 335 indicates acceptable calibration. The calibration card is then removed and stored. With the device ready to be used, the patient is seated comfortably and the procedure explained. Opening the sealed packet will reveal a new test card with a plastic cover, which is then clipped into the osmometer pen. When this is positioned correctly, a beep will sound and a green light will become visible on the pen. The operator then has 2 minutes in which to collect the sample after removing the plastic cover from the test card. Delayed sample collection results in the timing out of the device, and the procedure would need to be started over with a new test card. Without delay, the patient is requested to look upwards and nasally to expose the lower temporal meniscus to the clinician. The nib of the pen is then lowered into the meniscus, taking care not to contact with either bulbar conjunctiva or the inferior lid margin. The sample of tears will be drawn automatically by capillary action into the test card. When sufficient tear volume has been collected, around 50 nanoliters, a further beep will sound and the green light will go out. The pen is then withdrawn from the meniscus and transferred promptly within 40 seconds to the device cradle. Test cards are calibrated in batches during production. It is therefore important for calibration that the number shown on the device matches the number printed on the test card. As soon as the pen with the tear-filled test card is placed back in the cradle, there will be an option, for 8 seconds, to alter the number on the device to match that of the test card. Press the arrows to scroll through the options and select the matching number. The device will then automatically proceed to calculate the osmolarity and will display the reading in milliosmoles per litre within approximately 10 seconds. In the clinical setting, both eyes are tested in turn, and the higher of the two readings is recorded as the osmolarity. Raised tear osmolarity in one or other eye, or a high difference in osmolarity between the two eyes, can be indicative of dry eye disease.
Bueno, eso explica principalmente cómo se puede tomar un test de osmolaridad, pues por un osómetro en un laboratorio de ojo seco y pues vamos a recoger toda la muestra de la película del menisco inferior, pero pues es un poco más tecnológico. Em, También se puede evaluar la composición de la película lagrimal, principalmente la capa mucínica. Podemos evaluar la capa mucínica con el test de Ferning. Se basa principalmente en la capacidad que tiene esa capa mucínica de cristalizar en forma arborizada, como lo vemos en la imagen de arriba, pues todo el lecho cuando se deja al aire. Entonces, en el momento en que no tengamos una adecuada capa mucínica, pues vamos a tener como la imagen de abajo, no se va a ver ese tipo de arborización. Eh, Tiene mayor sensibilidad en los casos de síndrome de ojo seco asociado a enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, lupus y demás. También se pueden hacer unas tinciones, como vemos, vamos en orden. Ya lo último que se debería hacer son las tinciones vitales de epitelios de superficie ocular. Entonces, estas se pueden hacer con vermina y con rosa de bengala. El rosa de bengala no se usa mucho. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a teñir esas células que están degeneradas, descamadas, los filamentos de moco presentes en la película lagrimal. Entonces, van a teñir las zonas de la película lagrimal que están principalmente lesionadas. Entonces, de acuerdo a qué tanto tiña o pues a los puntos que tiña, pues vamos a poder estar hablando de una lesión de la película lagrimal. Entonces, si tiñe más de 5 puntos corneales y más de 9 puntos conjuntivales, ya estaríamos hablando de una lesión de epitelial. Pues también hay unas escalas como es la escala de Oxford, que pues más que diagnóstico también nos va a ayudar a mirar en qué grado está esta lesión. Entonces, como vemos, esta sería una tinción en la cual pues queda teñida aquella superficie que está dañada o lesionada. Damage to the ocular surface caused by dry eye is considered a relatively late stage effect of the disease. The damage is typically seen in 3 distinct areas: the cornea, the bulbar conjunctiva, and the lid margin. Fluorescein and lissamine green ophthalmic dyes are used to highlight the areas of damage. Corneal damage is best highlighted by fluorescein. A saline drop should be placed on a fluorescein strip without contact with the bottle and the excess fluorescein flicked off. The strip should be applied flat to the temporal canthal lid margin area while the patient looks up, as this will avoid damaging the cornea, conjunctiva, and lid margin that will subsequently be assessed. For optimal results, fluorescein staining should be assessed approximately 1 to 3 minutes after installation. A wide, bright blue beam should be used to excite the fluorescein, and a yellow bandpass filter should be placed in front of the observation system to enhance the fluorescein view. For a diagnosis of dry eye, a positive result is greater than 5 corneal punctate spots. Validated grading systems can be used to monitor changes in the severity of staining over time. Conjunctival damage is best highlighted with the installation of lissamine green. The dye strip is wet with saline, and this should be allowed to soak into the strip for at least 5 seconds for the dye concentration in the fluid to increase. This time, the whole drop is applied inside the temporal canthal area while the patient looks up. The conjunctiva should be viewed 1 to 4 minutes after installation of lissamine green. A positive score for diagnosis of dry eye is greater than 9 conjunctival punctate spots. Again, validated grading systems can be used to monitor changes in the severity of staining over time. The lid should subsequently be averted to reveal any damage to the lid margins, which will have been stained with the fluorescein and lissamine green already instilled in the eye. A positive diagnostic result is a lid wiper epitheliopathy score of greater or equal to 2 millimeters in length and or greater or equal to 25% of the sagittal width, excluding Mark's line. Once again, a validated grading scale can be used to monitor changes in the staining severity over time. Bueno, entonces ya después de haber diagnosticado esta enfermedad de ojo seco, después de tener los marcadores de hemostasis y todo el screening de todos los síntomas del paciente, entonces vamos a subclasificar
la enfermedad de ojo seco, siendo deficiencia acuosa o evaporativa. En cuanto a la deficiencia acuosa, entonces lo vamos a hacer por el test de Schirmer, en el cual lo que vamos a hacer es medir la producción lagrimal directamente relacionada con el flujo lagrimal. Entonces vamos a poner esta papeleta en el extremo de la conjuntiva vulvar, así como lo vemos en la foto, y vamos a ver cómo se impregna la lágrima por aproximadamente 5 minutos. Entonces el punto de corte va a ser 10 milímetros, siendo, o sea, menos de 10 milímetros ya vamos a estar hablando de una hipoproducción lagrimal, o más de 10 milímetros, hablando pues de un ojo normal en cuanto a medición de volumen lagrimal. Ese es el tipo 1. El tipo 2 es exactamente igual, pero en este caso em, vamos a tener un anestésico tópico, se puede hacer una estimulación de la mucosa nasal y pues vamos a provocar un reflejo nasolagrimal, y acá el punto de corte va a ser mayor, va a ser de 15 milímetros aproximadamente. La medición del volumen también se puede hacer con una meniscometría, que pues principalmente lo que nos va a medir es la altura o volumen como tal transversal del menisco lagrimal. Esto se puede hacer por una lámpara de hendidura normal con una tinción, como lo podemos ver acá, con la desventaja que es muy dependiente del observador, por lo tanto no es muy reproducible porque pues es muy subjetivo. Pero también se puede hacer con un OCT o con una videomeniscometría, que ya es un valor mucho más exacto. Entonces, en este caso, podemos tener valores normales que van entre 0,1 a 0,3 milímetros, valores de ojo seco leve, que son menores a 2 milímetros, moderado, menores a 0,1 milímetro, y severos, pues ya 0,0 milímetros. Pero pues como decimos, esto es muy dependiente de observador en caso de hacerse únicamente con lámpara de hendidura. Entonces veamos el video. Tear meniscus height measurement provides an indication of aqueous tear volume, as most of the tears reside in the menisci along the lid margins. The tears in the meniscus are spread over the ocular surface with each blink. They emerge from the lacrimal glands at the temporal aspect and progress in a nasal direction towards the puncta to drain through the nasal lacrimal canal. Tear meniscus can be viewed non-invasively, so do not add fluorescein before performing this measurement. It is best to assess the meniscus height about 2 seconds after a blink, after the tears have stabilized, but before breakup has occurred and triggered reflex tearing. Some instrumentation allows the use of infrared to observe the tear meniscus height, which reduces the risk of reflex tearing. Digital calipers can be applied to the captured image to precisely assess the tear meniscus height. The profile regularity should also be observed as an indicator of tear film quality. Without access to specialized instrumentation, a slit lamp biomicroscope can be used to estimate tear meniscus height. With the patient seated comfortably at the slit lamp, project a narrow width beam of low to medium intensity over the central area of the lower lid margin and increase to medium magnification. Adjust the height of the slit beam to its smallest setting, typically around 0.3 millimeters, as this will be used as a comparator. This is done as the slit lamp beam width is rarely well calibrated. Note, this method provides an estimation of the tear meniscus height rather than an accurate quantification. Again, pay attention to the meniscus as well as its height. Optical coherence tomography, or OCT, can be used to get a cross-sectional image through the tear meniscus profile, from which the area can be quantified and the actual volume estimated. More invasive ways to evaluate tear volume include the phenol red thread test and the Schirmer test. The main role of the Schirmer test is as a provocative test of reflex tearing to determine lacrimal gland function, and therefore should be performed without topical anesthesia. Bending the strip at the notch, ideally without touching the filter paper strip and contaminating it with skin oils, the hooked end is placed over the lower lid margin. Placement is ideally within the temporal third of the lid margin. The strip is left in place for 5 minutes and the wetted length measured from the notch after this time. The phenol red test is a less invasive alternative to the Schirmer test, using pH-sensitive cotton thread rather than filter paper. The hooked end of the thread is placed over the lower lid margin, again in the lateral third, and is left in place for only 15 seconds before measurement. Bueno, y ya para
último, vamos a ver pues, el diagnóstico de cómo sería una ojo seco evaporativo o por disfunción de glándulas de meibomio. Recordar que el ojo seco también puede ser mixto. Entonces, para la evaluación de las glándulas de meibomio, pues primero cuantificar las características morfológicas del párpado, mirar que sea un párpado normal, que además de eso tenga las glándulas de meibomio adecuadas, el número adecuado y que haya una cuantificación de la liberación de la calidad de la secreción lipídica, que sea una secreción lipídica adecuada, el meibo que sea adecuado, que no sea más viscoso y demás, que no haya una lesión palpebral como tal. Se puede hacer una meibografía que nos calcula como tal, nos cuantifica cuánto es la pérdida de glándulas de meibomio, como la vemos en la imagen. Entonces acá vemos unas glándulas de meibomio íntegras y ya acá al final ya las estamos viendo con una pérdida de glándulas de meibomio, se ven perfectamente. Ya para finalizar, entonces el tratamiento del ojo seco. El manejo del ojo seco, como dice ahí, es un arte. Hay que individualizar a cada paciente, hay que saber cómo responde cada paciente a los medicamentos. Hay muchos medicamentos, muchas cosas por hacer. Pero pues la recomendación del manejo, el DIOS la hace por 4 niveles. Entonces, si el nivel 1 es más que todo la educación al paciente, modificación ambiental, pues claramente modificación de algunos medicamentos que pues les puedan estar haciendo este efecto de voz seco al paciente, iniciar lubricantes y una higiene palpebral y compresas tibias, que sería lo que más se utilizaría en ese caso. Ya en el nivel 2, entonces si ya lo primero no fue suficiente, ya podemos entrar a utilizar otros medicamentos, unos lubricantes sin conservantes, se puede hacer tratamiento de Demodex en caso de infestación por Demodex. Puede haber una conservación de lágrimas, pues se puede hacer por cámaras húmedas, anteojos o unos tapones lagrimales, se puede hacer un tratamiento nocturno con ungüentos, con anteojos, con cámaras húmedas, o ya en el consultorio, pues ya tratamientos físicos, tratamientos térmicos, calor para expresión de glándulas de meibomio, algunos dispositivos que también sirven para estos procedimientos, terapias con luz, un tratamiento tópico con antibióticos, con corticosteroides, con secretagogos, inmunomoduladores y demás. Y si esto ya no es suficiente, ya entramos en un nivel 3, en donde empezamos con los secretagogos orales, con un colirio de suero autólogo o ya con unos lentes de contacto terapéuticos. Y si esto definitivamente no fue suficiente, entonces iniciamos con corticosteroides tópicos en tratamiento prolongado. Se pueden hacer algunos procedimientos como injerto de membrana amniótica, una oclusión quirúrgica de los puntos lagrimales u otras cirugías diferentes, una tarsorrafia, un trasplante de glándulas salivales y demás. Entonces, por deficiencia acuosa, pues como les dije, el ojo seco hay que saber diagnosticarlo dependiendo si es acuoso o si es evaporativo y pues asimismo dar el tratamiento. Entonces, si es leve, podemos usar alcohol polivilínico; si es de leve a moderado, carboximetilcelulosa, hidroxipropimetilcelulosa, dextrano, guaro, HP o polietilenglicol. Si ya es moderado a severo, entonces ya vamos a usar otros medicamentos, ácido hialurónico, carbómero, ácido poliacrílico. ¿Qué son? Esto tiene una base acuosa, que es aproximadamente el 98%, y lo que va a hacer estos componentes que les estoy nombrando son principalmente los efectos viscosantes de esta base acuosa que le estamos dando al paciente, en las lágrimas que le estamos dando al paciente. También podemos hacer una suplementación lipídica con macroemulsiones, nanoemulsiones, microemulsiones o un taponamiento de los conductos, que puede ser tanto transitorio con colágeno o silicona, que pues se va a reabsorber, o definitivo ya con una cauterización del punto lagrimal. Entonces, ¿qué va a hacer esto principalmente? Va a tener, como les dije, esa base acuosa, ese efecto viscosante, va a aumentar el grosor de la película lagrimal, va a mantener el grosor fisiológico, va a mejorar la población de las células caliciformes y va a aumentar la conservación de las lágrimas.
Ya en caso de alteraciones palpebrales o ya una deficiencia lipídica como tal, lo primero va a ser el aseo palpebral, está en el nivel 1, entonces tener un limpiador específico de párpados. Antes se usaba el shampoo de bebé, ya no se recomienda. Em, si hay en caso de una sobrecolonización bacteriana, pues empezar con una dosis de antibióticos tópicos. Una infestación por Demodex, pues empezar con un tratamiento con aceite de árbol de té o con la ivermectina. Si hay una disfunción de glándulas de meibomio, entonces poder usar un lubricante ocular que pues vaya a prevenir esa evaporación, unos sprays o geles que vayan a contener lípidos y nos ayude con esa capa oleosa. Las mismas compresas de calor local son súper importantes. Una suplementación lipídica, el omega 3 y la acitromicina tópica y la doxiciclina, que también tienen un papel en esta disfunción de glándulas. Entonces, ¿qué va a hacer principalmente esto? Nos va a generar una mejora en la calidad del meibo, nos va a ayudar a desinflamar el borde palpebral, a recuperar la masa glandular, pues claramente va a disminuir la evaporación lagrimal porque estamos recuperando esta capa, mejorar la composición de la película y mejorar la estabilidad. Y ya para tratar la inflamación, entonces vamos a tener los glucocorticoides tópicos. El más utilizado es el loteprednol, después tenemos la fluorometalona y después la N-metilprednisolona. Tenemos unos inmunomoduladores que no son glucocorticoides, dentro de los cuales tenemos la ciclosporina y el tacrolimus. Y ya para la restauración de la superficie ocular podemos usar el suero autólogo y el suero enriquecido en plaquetas. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Nos va a ayudar principalmente a reducir los marcadores de inflamación, que ya los habíamos visto, las metaloproteinasas, las citoquinas y las interleuquinas. Pues reducir la hiperosmolaridad, evitar que haya una apoptosis celular y recuperar la población de células caliciformes. Entonces, si vemos, estamos actuando principalmente en todo este ciclo del ojo seco, en todo este ciclo continuo del ojo seco. Entonces, la idea es hacer una disrupción de esto. Entonces, en cuanto a la deficiencia acuosa, las lágrimas artificiales ya las hablamos, tenemos una base acuosa y vamos a tener unos agentes optimizadores de la viscosidad, como ya los vimos. Eso, el agente optimizador va a depender de si estamos hablando de un ojo leve, moderado, severo. También vamos a tener agentes osmóticos, que pues son principalmente unas bases que nos van a ayudar. Entonces, pues a base de sodio, a base de potasio, bicarbonato de sodio, fosfato sódico y demás. También vamos a tener unos osmoprotectores, que es la trealosa, y ya unos conservantes. Todo esto va a componer estas lágrimas artificiales. Hay unas lágrimas artificiales que sí contienen estos conservantes, pero los conservantes nos van a generar una toxicidad corneana o unas reacciones de hipersensibilidad e irritación. Entonces se trata de no usar lágrimas artificiales con conservantes. La estimulación lagrimal se puede hacer por beta-adrenérgicos como la de L-doicina, puede ser tópico o sublingual. Los resultados aún no han sido muy concluyentes, no se usa mucho. También se pueden utilizar parasimpático-miméticos como la pilocarpina, que puede ser oral y sublingual. Se utiliza en síndrome de Sjögren y ojo seco inmunológico, pero pues puede generar congestión ocular y mala tolerabilidad. Esto la verdad depende, es muy paciente dependiente, pero pues es igual, hay que tenerlo en cuenta. Para la suplementación lipídica, entonces esta suplementación se va a formular como tal como las emulsiones. Entonces pues hay que saber que es una emulsión, entonces son esos lípidos no solubles que se dispersan finamente en otro líquido como en el aceite y en el agua. Entonces pueden haber tanto macroemulsiones como nanoemulsiones como microemulsiones. ¿Qué lípidos se van a utilizar? Fosfolípidos, ácidos grasos, saturados e insaturados, triglicéridos, aceites minerales de ricinio, de oliva, de coco, de soya, lecitina y carbómeros. Todo esto como la suplementación lipídica para evitar esa deficiencia acuosa. En cuanto a las alteraciones palpebrales, como dijimos, la higiene palpebral es muy importante, va a reducir estos subproductos lipídicos y las bacterias, entonces es importante utilizar compresas calientes aproximadamente, pues refieren que 45 grados centígrados.
y se pueden usar adicionalmente pues todos los productos de limpieza de párpado. Importante porque se usan productos de limpieza específicos para limpieza de párpado, no tratar de usar shampoo de bebé como se creía antes, porque pues generaba más reacciones, mientras que la limpieza de párpado con pues con las soluciones adecuadas reduce los niveles de metaloproteínas, y pues contiene emolientes, aceite de árbol de té, que es uno de los principales componentes, el polihexámero, el polietilenglicol, gliceril palmate y algunos otros preservantes. Entonces, ¿qué es importante? El calentamiento, como ya dijimos, las compresas de agua tibia, el masaje siempre de medial a lateral, de superior a inferior y después en párpado inferior, de inferior a superior. Y ya como tal, la limpieza. También hay, esto se llama más o menos como un spa de ojo seco, por decirlo así. Entonces hay muchos tratamientos que se están utilizando en el momento, mucha tecnología, con la cual pues en vez de estar haciendo todo esto de la higiene palpebral, del masaje y esto, pues ya lo hace como tal una máquina. Entonces, pues saber que también contamos con eso en el momento. Para la hipercolonización microbiana, pues entonces podemos tener o una blefaritis bacteriana o ya una infestación por Demodex. Entonces, para la blefaritis bacteriana, principalmente pues, antibióticos. Entonces, polimixina, beneomicina, tobramicina, bacitracina o ácido fucídico o trimetoprim-sulfa. También se utilizan mucho las quinolonas, la más utilizada es la ciprofloxacina. Si pues ya genera una resistencia o pues no se puede usar ciprofloxacina, ya la segunda opción sería la moxifloxacina y ya los macrólidos como la acitromicina. Y para la infestación por Demodex, lo que más se está utilizando en el momento es el aceite de hoja de árbol de té, compuesto por trepineno T4. Se puede utilizar también la ivermectina, que también es tópica y oral, y ya pues otros geles que no son muy utilizados, el gel tópico de metronidazol, el gel óxido de mercurio y el gel de pirocarpina. Para las terapias antiinflamatorias, los glucocorticoides tópicos, como ya también los habíamos mencionado. Entonces, lo que siempre vamos a tratar de hacer es romper ese círculo vicioso de la enfermedad del ojo seco. Entonces, lo que van a hacer principalmente va a ser la supresión de metaloproteinasas y citoquinas proinflamatorias. El más utilizado es el loteprednol, tiene un mínimo riesgo, por eso se usa durante un tiempo más prolongado, se puede usar por 20 días, mientras que la fluorometalona y la metilprednisolona tienen mayor riesgo de complicaciones, por lo tanto se usan por aproximadamente 2 semanas. En cuanto a las complicaciones, hipertensión ocular, catarata, infección por otros microorganismos oportunistas y bueno, pues como ya dijimos, el loteprednol es el que tiene menor riesgo. Los inmunomoduladores no glucocorticoides tenemos la ciclosporina A y el tacrolimus. La ciclosporina A va a inhibir principalmente la activación de los linfocitos y de la interleuquina 2. Va a reducir la osmolaridad de la lágrima, mejora la reducción de células caliciformes, va a tener efectos antiapoptóticos y se utiliza también en tratamiento de ojo seco inmunológico y ojo seco moderado a severo. Entonces esto ya es una terapia un poco más agresiva, por decirlo así. Y el tacrolimus bloquea la actividad de los linfocitos T también, efecto antialergénico e inmunoinflamatorio, pues se usa principalmente en los pacientes en los que no se puede usar ciclosporina A, tiene una menor toxicidad, una mayor tolerabilidad, por lo tanto también se puede usar en un tratamiento un poco más prolongado y también se va a utilizar para lo mismo, ojo seco inmunológico y enfermedad de ojo seco moderado a severo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Excelente charla, Laura. Muchísimas gracias. Muy, muy completa, en verdad. Tenemos algunas preguntas por aquí del auditorio. Preguntan, ¿los anticonceptivos orales también pueden ser un factor de riesgo para ojo seco o causarlo como un efecto secundario? No sé si la doctora Tirado nos podría ayudar con esta pregunta. Bueno, buenas
noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Los anticonceptivos orales per se, tomados en microdosis, no es que sean un factor de riesgo como tal. Realmente la situación de cambios hormonales que se está presentando en estas personas es la que va a llevar a la deficiencia en la película lagrimal debido a los cambios farmacológicos hormonales que presentan estos pacientes. Pienso que con microdosis no es un factor de riesgo, pero la administración prolongada de hormonas de todas formas va a inducir una pérdida de la estructura natural normal de la película lagrimal en su capa acuosa a largo plazo. Ok. Otra pregunta. Dicen, en el síndrome de Sjögren, ¿la función de la pilocarpina, aparte de aumentar la producción de lágrimas, tiene algún efecto antiinflamatorio? Desconozco el papel antiinflamatorio de la pilocarpina. Tiene muchos efectos benéficos en cuanto a mejorar la producción lagrimal y la producción glandular, pero ese efecto antiinflamatorio lo desconozco. Quisiera saber si alguien del auditorio tiene alguna información adicional al respecto. Bueno, aprovecho para saludar al doctor Guillermo Marroquín y a la doctora Alejandra de la Torre, que están conectados. De pronto, si ustedes tienen alguna experiencia con la pilocarpina y si tiene algún efecto antiinflamatorio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor. Quiero felicitar a Laura por su charla. Magnífica. No conozco. La pilocarpina es un medicamento que favorece la excreción de la lágrima por parte de la glándula lagrimal, al ser un mediador, un neurotransmisor. Sin embargo, no creo que tenga facultades antiinflamatorias, pero si alguien las conoce y el mecanismo, estoy dispuesto a escucharlo. Nuevamente, felicitaciones, Laura. Pues yo aquí que me invocaron, tampoco, tampoco las conozco como los efectos antiinflamatorios, simplemente pues que ayuda a aumentar la secreción y pues por efecto colateral de ayudar digamos, a que haya un poquito más de humedad, aunque en ojos no se ha visto que, por ejemplo, si uno le hace el Schirmer después de tomar pilocarpina oral, etcétera, no es que el Schirmer aumente, sino que va y entre más se use va funcionando mejor. Digamos, lo que se ha visto es que después de un uso prolongado hay reposición o mejoría en las células epiteliales y en las células caliciformes. Entonces, como de pronto por efecto secundario, por mejorar estas células, pero como efecto antiinflamatorio no así específico tampoco conozco. Y felicitaciones, Laura, muy completa la charla. Gracias, doctora. Y gracias a Juli por estar acá y semejante, y el doctor Marroquín también. No, pues muy buenos, unos top aquí en Ojo Seco. Gracias a ustedes por la invitación y Laura, te felicito por tu conferencia, un contenido muy completo, profundo y nos dio pues una ilustración muy interesante de todo lo que es la enfermedad de ojo seco en la actualidad. Gracias, doctora. Yo tengo otra pregunta para la doctora Tirado. Doctora, ¿usted qué experiencia tiene con ojo seco en pacientes pediátricos? Bueno, aquí los chachos del ojo seco en la oftalmología pediátrica pues son el doctor Marroquín y la doctora Alejandra de la Torre. Hicieron una investigación muy interesante y encontraron lo que ya venimos sospechando hace mucho tiempo, que es la alta incidencia que está presentándose de esta enfermedad en niños. De hecho, en adultos jóvenes también, por el uso de pantallas, y en niños también por el mismo motivo, pues esta enfermedad se ha disparado. No tengo experiencia porque no veo muchos niños en mi consulta. En mi consulta es primordialmente de ojo seco inmunológico, de pacientes con enfermedades autoinmunes, pero de todas maneras, pues sé que hay que sospecharlo y sé que se están encontrando las pruebas muy alteradas en niños pequeños y en adolescentes y en adultos jóvenes para enfermedad de ojo seco. De hecho, en esta pandemia en que nos encontramos, pienso que la actividad visual está
muy intensa y estamos teniendo bastantes problemas a este respecto. Total. De pronto la doctora Alejandra o el doctor Guillermo quisieran complementar algo con respecto a la Sí, experiencia en pues el en este manejo. estudio que menciona la doctora Tirado, que pues Guillermo tuvo un papel muy importante y que se le hicieron 12 pruebas de función lagrimal a los niños. Nosotros lo que buscábamos, la idea surgió inicialmente de hacer, porque yo a mí me había dado cuenta que los niños con uveitis tenían la mayoría queratitis y muchos tenían disfunción de Meibom, de glándulas de Meibom. Entonces, la idea era hacer un estudio de superficie ocular en estos niños con uveitis, pero estos niños tienen medicaciones crónicas, uso de esteroides, uso de dilatadores de pupila, y muchos de ellos, por ejemplo, tienen artritis idiopática juvenil. Entonces, la idea era mirar si, digamos, la prevalencia, porque yo veía que era mucha la alteración de superficie ocular y mostrar ese impacto que tenía en esos niños de uveitis, no solamente mirarles la inflamación intraocular, sino la superficie ocular. Pero para poder hacer esto, nosotros primero teníamos que hacer una estandarización de las pruebas en niños con ojos, no con enfermedades sistémicas, sino en niños sanos, porque no teníamos pues la estandarización de esas pruebas de función lagrimal en niños. Entonces fuimos a hacer la estandarización de pruebas de función lagrimal en niños normales, sin ninguna enfermedad sistémica. Los criterios de exclusión fueron absolutamente rígidos, se sacaron y se excluyeron los niños que tenían enfermedades crónicas, que tenían blefaritis, que tenían alergia, que estaban tomando medicamentos, que estaban tomando Ritalina, todos los criterios de exclusión que fueran absolutamente normales. Y oh sorpresa, el 33% de esos niños tenía pruebas de función lagrimal, tenía, es más, ojo seco, y el 100% de los niños tenía una sola, aunque sea una, o sea, ninguno no tenía nada alterado. El 100% de los niños tenía una prueba de función lagrimal alterada sin que constituyera el diagnóstico de ojo seco. Pero el 33% de los niños sanos, sin ningún factor de riesgo de nada más. Entonces eso fue una sorpresa que pues nos dejó aterrados a nosotros y es una, como digamos, no podemos decir exactamente cuál es la causa, suponemos que exposición a pantallas, pero no, tampoco nos dio estadísticamente significativo si los que chateaban más o usaban más el computador o usaban más, no nos dio estadísticamente significativo, entonces no sabemos si es algo también ambiental, si es algo, de aquí salen otros estudios, porque niños, por ejemplo, que estén en zona rural, compararlos con Bogotá, que tiene polución, la altura, no sabemos, pero el cuento es que a mí una vez un profesor muy querido y muy sabio me dijo, pero fíjense, una persona sabia para otras cosas, pero me dijo, Alejandra, en niños no hay ojos secos, no pierda el tiempo en hacer ese estudio. Y mire lo que nos salió. Yo le dije, no, pero es que yo lo quiero hacer es para estandarizar las pruebas. Yo lo quiero es hacer para eso. Pero miren esto, es una sorpresa y realmente lo que decía la doctora Tirado ahora con el uso de pantallas y que todos nosotros estamos pegados ahí 54 horas al día, terrible, se disminuye frecuencia parpadeo, la luz, todo terrible. Yo no sé si quiere complementar algo, Guillermo. Hola, Alejandra. No, yo no tengo más que decir en este momento. Ya lo dijiste tú. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes presentan, el doctor Marroquín presentó el trabajo en el Congreso Nacional, yo siempre pienso que los niños siempre se están tocando los ojos, así no tengan conjuntivitis alérgica. Además están expuestos a muchos fenómenos ambientales, pues por sus actividades permanentes de estar jugando, ¿no? Entonces la arena, bueno, en infinidad de cosas. Entonces, ¿hasta dónde? Porque yo sí pienso que en épocas pasadas no había tanto ojo seco en niños. Yo pienso que esto viene en aumento en los últimos años y sin duda las pantallas juegan un papel. Claro. La tasa de parpadeo disminuye cuando estamos concentrados trabajando ante una pantalla y muchos niños ahora en pandemia pues es su única actividad. Todo lo tienen que hacer. Entonces pues hay muchos factores que habría que analizar adicionalmente
sabiendo que eran niños en donde se excluyeron patologías como conjuntivitis infecciosas o alérgicas, etcétera. Yo pienso que es multifactorial también. Yo estoy especulando, pero voy a decir, ¿qué tal medirles vitamina D a estos niños? Y ustedes ahí les pongo la tarea, miren a ver qué relación hay entre ojo seco y vitamina D, porque como ahora no toman el sol, porque están, y no tomamos el sol, perdón, estamos acá metidos en una cosa que no nos entra al sol ni nada de eso. No estoy diciendo que los déficits de vitamina D en ojo seco, pero estudien eso y verán. No les digo bajos, estudien, no, pero yo no sé, yo no sé si, por ejemplo, un estudio interesante sería eso, y un poco de vitamina D, que imagínense, ahora no salen a tomar y ni salimos a tomar el sol en otras enfermedades autoinmunes, porque se ha visto que en enfermedades autoinmunes hay disminución de vitamina D, o la alimentación, o no muchas cosas. Obviamente que lo de pantallas tiene que ver. Así no nos haya salido estadísticamente significativo la diferencia de los que la usaban más o menos, pero pues eso está demostrado que altera superficie ocular. Bueno, Hay otra pregunta, doctor. Perdón, William, Por una favor. observación antes de que pases a otro punto. Yo lo que creo que vale la pena destacar es que probablemente, como le dijo su profesor a la doctora Alejandra, antes se pensaba que el ojo seco no era una enfermedad de niños, era solamente de viejitos. Pero no, eso también les da a adultos jóvenes y también, ya lo mostramos, le da a los niños. Los factores son múltiples que pueden estar afectando la alta prevalencia de enfermedad de ojo seco en niños. Pero lo que vale la pena es destacar que no es una enfermedad que no exista en personas jóvenes. Es una enfermedad que se presenta en niños escolares, en adultos jóvenes, en estudiantes de bachillerato, en estudiantes universitarios, en jóvenes profesionales. Muchos de ustedes de pronto lo padecen sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque antes no teníamos los métodos para evaluar. La enfermedad de ojo seco hoy en día tiene una definición y unos parámetros bien conocidos, tal como lo explicó Laura. Y lo importante es que todos los grupos poblacionales pueden estar afectados por esta enfermedad. Gracias. Sin duda un cambio de paradigma. Introduzco a la doctora Jimena Larrota a este panel de lujo que tenemos con una pregunta. Y es, ¿qué opina usted de la definición del ojo seco tantálico? Si tiene alguna utilidad clínica o es algo que ya quedó más como anecdótico o histórico. ¿Y esta pregunta es para quién? Para la doctora Jimena Larrota. Okay. Estás muteada, Jimena. Tienes ahí el sonido apagado. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. No, yo desconozco esa pregunta. Tantálico, no sé, de pronto la doctora La Torre o la doctora Tirado, pero yo sí desconozco ese término, lo siento, qué pena con ustedes. No, el ojo seco tantálico viene de Tántalos, que era un hijo de Zeus, se le puso ese nombre, que Zeus lo había condenado a Tántalos a que no podía tomar agua, lo llevó, lo dejó en un sitio rodeado de manantiales, rodeado de agua, en una isla con el mar, con todos los manantiales, los lagos, todas las cascadas y todo eso, pero con mucha sed y no podía tomar agua. Entonces resulta que ese término ojo seco tantálico viene del ojo que está produciendo normalmente la secreción acuosa, pero que no la puede aprovechar. Entonces, fíjense que un paciente, por ejemplo, que tenga un ectropion y que se le llene el ojo acá de lágrima, pero al parpadear no la pueda, aunque esté produciendo bien, no puede aprovechar ese ojo y esa córnea, esa lubricación por el déficit de ese parpadeo. Entonces tenemos esa clase de ojo seco. Yo pienso que digamos, es algo que existe y es algo, digamos que ese nombre viene de eso, se le dio por eso ese nombre. Gracias, doctora. Gracias. Listo. Y una última pregunta en el chat es
si la acitromicina tiene algún efecto antiinflamatorio. Puedo contestarla. Sí, doctora. La citromicina tópica en ungüento o en gotas en el borde palpebral tiene un efecto de mejorar la calidad del meibo de las glándulas de meibomio y de regular los mecanismos inflamatorios a nivel del margen palpebral. Además, se potencializa con su efecto antiinfeccioso o antimicrobiano, disminuyendo la flora bacteriana sobre el borde palpebral. Pero realmente si se formula, se hace buscando una regulación de la producción lipídica, de la calidad de los ácidos grasos de ese meibo, porque cuando ese meibo se empieza a alterar, empiezan a abundar radicales libres grasos anormales, que son los que inflaman el borde palpebral y las glándulas de meibomio. Igualmente podemos combinarla con medicamentos antibióticos que también tienen efecto antiinflamatorio orales, como la doxiciclina o la aminociclina, que también se potencializa su efecto a nivel de la acción en las lipasas y las metaloproteinasas, con el efecto que tiene la acitromicina. Entonces, son dos herramientas muy útiles adicionales que tenemos hoy en día en el manejo de la enfermedad de ojo seco por disfunción de glándulas de meibomio. Buenísimo. Bueno, no hay más preguntas, entonces aprovecho para felicitar nuevamente a Laura y agradecerle por esta charla tan completa. Súper, En verdad fue una súper charla completa. excelente. Gracias. Agradecerle a la doctora Juliana Tirado, darle nuevamente la bienvenida, agradecer a la doctora Luquini, a la doctora Larrota y a todos los asistentes por quedarse hasta las 7:37 de un sábado. Muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. Muchas gracias Feliz a noche ustedes por para la todos. invitación, Gracias. igualmente.